documental, ¿cuánto casting hicieron? Bueno, está buena la pregunta porque, de nuevo, lo que decía del guión y los lugares que yo ya sabía que iban a ser filmados y demás, me pasó con los actores adultos, que casi todos los papeles los escribí pensando en personas en concreto. El personaje de Mariana no lo hace una actriz, lo hace una amiga mía que es poeta también cineasta, pero no es actriz, lo escribí para ella, qué sé yo, pero con los actores niños no tenía idea porque, bueno, no conocía niños actores. Y pasó algo muy lindo, que es que justo antes de filmar la película, cuando estábamos en el periodo de casting, yo también soy profesora de historia del cine y me tocó leer un texto que escribió François Truffaut sobre el casting que hizo del protagonista de Los Continuos Golpes, Jean-Pierre Léaud, y cómo lo encontró ese actor, ¿no? Que si conocen las películas de Truffaut, bueno, se volvió el actor de su vida, hizo muchas películas con él, la historia del personaje de Antoine Doinel, lo filmó desde los 14 años hasta, no sé, 50, 40, sí, de Jean-Pierre Léaud. Y lo que cuenta Truffaut es que cuando estaba buscando el actor de la película, que no es una película medio autobiográfica de Truffaut, no estaba buscando un niño que se le pareciera a él físicamente, sino que se le pareciera moralmente, ¿no? Como que sintiera ahí una conexión en la manera de ser, ¿no? En el espíritu. Y cuando hicimos el casting, vimos muchas niñas muy buenas, y el personaje en la ficción tiene 14 años, Sofía Clausen, que es la protagonista, tenía 12 cuando hizo el casting, era la más chiquita de todo el casting, llegó como a la final, digamos. Yo, en general, no pensamos que iba a quedar ella porque era la más chica, era la única que no tenía la edad del personaje. Y cuando se puso a hacer las escenas, apareció esta afinidad, ¿no? Que decía Truffaut, como algo del espíritu, de la curiosidad de este personaje, que no es solo del personaje, sino también de la actriz, ¿no? Sí, que es verdadera. Que ella... O sea, vos viéndola desde... O sea, cuando no la ves... o sea, pareciera que ella miente perfecto a los adultos y a todo el mundo exterior, pero cuando vos la ves a través de la cámara, entendés tipo todo lo que piensa todo el tiempo. Como que es un libro abierto, ¿viste? Es una nena. O sea, era una pregunta que no sabía si era una pregunta, así que no tiene un final concreto. Te quería preguntar, hay una curiosidad que me pidió que te pregunte, que a mí me pareció una decisión muy acertada, sino medio valiente, y como que está diciendo algo interesante, que es el momento en el que ella se queda sola, perdida, sin celular, sin sube, sin nada, y el que la ayuda es un milico. O sea, hay una cuestión del inconsciente colectivo. Total, yo pasé por esa neurosis durante mucho tiempo. Sí. Y bueno, entonces la explicación más fácil era, bueno, si yo quiero ir por el lado del código Morse y ya tenías todo armado una arquitectura, supongo que lo más lógico es que te cruces a alguien que tenga ese manejo. Sí, o sea, te cuento, esto para mí fue un gran debate interno, pero también externo, porque primero yo quería que la aventura sucediera ahí, cerca del planetario, cerca del puente Pacífico, que me parecía como muy lindo, por ahí más cinematográficamente que en la realidad, el puente Pacífico, pero cinematográficamente me gustaba de noche, tiene mucho neón. Y yo vivo no tan lejos de ahí, antes vivía en el conurbano, un poco, vivo en la casa, la protagonista es la casa en la que viví casi toda mi vida. Ahora vivo cerca de la zona del Puente Pacífico y es una zona muy militar, hay como muchos regimientos militares y está lleno de pibes del interior que vienen y estudian por ahí alguna carrera militar. Entonces había algo de lo geográfico, que para mí era importante en la película, que la chica todo el tiempo estuviera yendo de la provincia a la capital, de la capital a la provincia, y que en ese barrio en particular se encontrara con un militar, era muy orgánico. Y también me gustaba que fuera un personaje que de manera coherente supiera Morse y no por una excentricidad, ¿no? Como, uy, mira qué nerd que soy un freak y sé Morse. Y también había algo que me gustaba, de que ella se encontrara con una persona de un universo completamente distinto al de ella, ¿no? Ella es una piba del conurbano, pero que se vincula mucho con sus amigas porteñas, con estos pibitos porteños que vienen por ahí, y de repente este pibe que es formoseño, el actor es formoseño,
pero el personaje también, ¿no? Por el acento, y que viniera de un universo completamente distinto al de ella y le mostrara un universo diferente, para mí era algo interesante. Y me perseguía mucho esto de la idea que uno tiene como argentino, siempre muy negativa sobre los militares. De hecho, cuando les conté a mis padres, no, bueno, hay un personaje muy simpático, es un militar, me dijeron, no, estás loca, no, que sea un boy scout, que sea un no sé qué, no, estás loca, no pueden ser buena onda con ella. Y yo dije, uy, me van a recancelar, no, no sé, voy a aparte quedar... en el inconsciente colectivo, aparte está la cuestión de los militares y la cuestión de una nena sola a las 12 de la noche que un pibe la empieza a mirar y se le acerca y Sí, vos sí, ahí... la verdad que me la jugué, decís, pero... no sé qué puede pasar, pero es espectacular. La película es el optimismo que irradia todo el tiempo. Para mí ayudó mucho también haber encontrado a Santi Ferré, que es el actor que hace del militar, que no era actor, porque siento que otra persona en ese papel podría no haber generado lo mismo. El personaje en el guión obviamente era muy simpático y muy encantador y en ningún momento tenía un interés romántico por ella, sino de pura generosidad y pura curiosidad, más allá de que ella por ahí sí tiene algún interés en él. Pero nosotros cuando hicimos el casting para buscar al militar, yo quería que fuera alguna provincia del norte, de Argentina, y que fuera un pibe chico, de entre 16 y 20 años, que no fuera mucho más grande, qué sé yo, que fuera alto, bla, bla, bla. Y pusimos todo eso en el casting que hicimos. Y no lo encontramos. Y Santi, que es el actor, acababa de llegar a Buenos Aires de Formosa 6 meses antes, llega y parece que esto lo cuenta él, que se muda enfrente del Inca, en Instagram le aparecían como cosas de escuelas de teatro, todas señales, y de repente aparece casting, buscamos un joven entre 16 y 20 años, de alguna provincia del norte, que sea alto, que sea morocho, no sé qué, soy yo. Manda un video como asumiendo que ya había sido elegido para el papel. Era espectacular. Lo vimos y dijimos, claro, no, es él. O sea, bueno, gracias por elegirme. Y de hecho, cuando vino Santi al rodaje, se había aprendido un poco de Morse. Bueno, nada, un encanto total. Ahora ya es actor, ¿no? Es un teatro, pero cuando llegó a la película, trajo una frescura de ser el mismo, digamos. Sobre el optimismo, yo, en realidad me la contaron, pero leí la sinopsis de nuevo de tu próxima película, tu próximo proyecto. Hoy tenés dos proyectos simultáneos, pero sí. Si quieres hablar del otro, estás invitada, pero bueno, sobre las ilusiones. ¿Puedes contar algo de eso? Cuento, sí. Contá porque es... Bueno, sintéticamente, ¿no? Pero la próxima película, que tiene mucho que ver con los tonos mayores del Guatatón, qué sé yo, es sobre 3 personajes que no se conocen, que tienen cada uno un deseo, una estrella fugaz, y la estrella se equivoca y le cumple a cada uno el deseo de la otra, despertando el caos. Es también en la ciudad de Buenos Aires, uno de los personajes lo va a hacer Sofi, que ahora tiene 16, está enorme, está gigante, está por cumplir 17. Y bueno, nada, es eso, no voy a contar mucho más. Yo tengo una tara muy grande con Bogdanovich. La nota, hace un tiempo, había hablado con mis amigos de él, bueno, que había conseguido ese concurso Más fuerte, dicen. Perdón. Que había conseguido entrar a un concurso, ganaste para que Bogdanovich revise tu guión. Yo en realidad, realmente te estoy preguntando porque quiero... Sí, más o menos, no fue tan increíble que no yo el guión, pero ahora no te cuento. Estoy preguntándote. Sí, en el 2021, antes de filmar la película, hubo un programa muy bueno de lo Bafisi, vieron el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, llamado ABC Bafisi, que duró poco, siempre les digo, che, háganlo de nuevo, porque estuvo re bueno. Era pandemia todavía, estábamos medio encerrados, pero el programa consistía en hacer, éramos como más o menos 10 jóvenes cineastas haciendo nuestra primera película, todos en desarrollo, y teníamos encuentros con diferentes cineastas muy grosos. Era todo por Zoom, ¿no? Pero tuvimos una charla con Cristian Petzold,
Frank Oz, bueno, con Peter Bogdanovich, que murió al año siguiente, en 2022, no me acuerdo. Y ellos no leían los proyectos, era no laburar demasiado, pero sí estaban abiertos a cualquier pregunta que quisiéramos. A mí me gusta mucho Bogdanovich y hay algo de Bogdanovich que tiene que ver con un poco esto de... Bueno, es el director de la película que viene después, ¿no? Digo, por si alguien también se va a quedar a verla, Paper Moon, que tiene mucho que ver con los tonos mayores también. Y a mí es un cineasta que me interesa por muchas cosas. Por un lado, desde algo luminoso que tiene de él, que a mí me gusta mucho. Ahora siento que está muy de moda el cine de la crueldad, ¿no? Como Lántimos, esto como de ir al cine a ver cómo hay personajes a los que están con un hachazo en la espalda toda la película. Y no es que me interese hacer un cine ingenuo o naif, puede serlo igual, pero sí me gusta cuando el cine cree un poco más en la humanidad, ¿no? Y siento que Bogdanovich va por ese camino. Y hay algo muy lindo que nos contó Bogdanovich en la charla esta, que realmente fue un lujo tenerla. Además que estaba muy viejito, pero muy lúcido. Él contó una historia muy trágica, que es que él fue el segundo hijo de un matrimonio que acababa de perder a su primer hijo en un accidente doméstico. Y entonces él llegó a la vida de una familia que estaba muy triste y sintió toda su vida la responsabilidad de levantarles el ánimo, ¿no? Y hacerlos reír. Entonces dijo, bueno, yo voy a hacer comedia, voy a tratar de hacer películas luminosas y voy a traerle a mi familia alegría. Y me pareció como muy lindo eso, porque es como reconocer la tragedia, reconocer la tristeza y decir, bueno, pero vamos a tratar de trabajar con lo luminoso. Bueno, nada, si no vieron película de Bogdanovich, es una cosa de locos. Y fue una referencia para muchas escenas de la película. De hecho, bueno, hay una escena que no está en la película, pero porque estas son pocas cosas que cambiaron. En vez de autos chocadores, yo había escrito que fue una pista de hielo, esa escena que se conocieron con unos pibes en una pista de hielo y acababa de terminar la pandemia, habían cerrado casi todas, la única que estaba abierta tenía un dueño que tenía un pony en la casa que estaba re loco, no sé, pero no era fácil. Pero cuando estábamos pensando que iba a ser una pista de hielo, estudiamos mucho cómo filma Bogdanovich Day on Love, una escena que están patinando y también hay coqueteo. Bueno, no sé, es un cineasta muy cercano y también con la directora de fotografía, Ana Roy, nos gustaba mucho cómo trabajaba él con la ciudad, ¿no? Que es muy importante en esta película, que se viera a través de las ventanas, cómo incluir a los personajes en la fuga con las calles para entender geográficamente dónde se está y un poco eso. Para un poco No, sí, o sea, puede estar 5 horas hablando de Bogdanovich tranquilamente, pero o sea, también una boludez que me sorprendió es esta cuestión de esa conexión y que las dos películas terminan durando lo mismo. Ah, mira, eso no lo sabía. Los mayores duran lo mismo, son hermanas películas, o sea, son exactamente, bueno, no son exactamente iguales, esa conexión la hicieron ustedes, pues yo no me había dado cuenta. No, es espectacular. No sé, la verdad, ¿qué más? Preguntar, ¿alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta. Te quería preguntar por el humor. Siento que es como una película como muy como irónica. Esta conexión que vos decís que tenías con la actriz, tipo lo de moral, ¿se lo transmitiste en la dirección? ¿Cómo fue que armaron tipo esas escenas que terminan siendo como muy irónicas? Yo creo que hay algo que me hizo ella muy fácil, digo, es mi primera película y también era su primera película y eso trae obviamente muchos miedos y muchas inseguridades y hay algo de que ella tuviera tanto en común con el personaje, sobre todo en ese momento de su vida, ahora que está más grande, siento que no, pero tenía mucho que ver también con mi personalidad en ese momento de la vida, que hizo que pareciera mucha verdad, ¿no? en el personaje sin que yo tuviera que modificar algo de su propia personalidad. Sí es un poco más aparato el personaje que ella me decía, es medio rara Ana, ¿no? Sí, la verdad es un poco rara, pero como hay algo desde que tienes Sophie en la realidad, de mirar tanto y de narrar tanto con la mirada, que no tuve que empujárselo mucho, sino que ya estaba ahí y eso, o sea, allanó mucho el camino. Hay otros actores en los que tenés que estar ahí como tratando de sacar eso que buscás y con Sophie, no sé, todo era muy fácil. Y también algo de trabajar con niños es muy lindo porque tienen menos prejuicios, están muy abiertos a todo
y proponen cosas espectaculares. Entonces también, y aprenden muy rápido. Así que fue muy lindo y un placer. Otro. No quiero preguntarte nada, quiero decirte que me gustó mucho ver una escena de autitos chocadores porque me gusta mucho como metáfora de la vida misma. Me hizo correr mucho a Mouchet de Bueno, ahí no me interesa saber si te... Ya te digo que sí, igual. Sí, sí. También... eso me gustó mucho, me emocionó mucho la peli, gracias. Sí, de hecho con el montajista estudiamos la escena de Mouchet. Así que la verdad que si encontraba una peli que... Tengo una escena como la del puente... Gracias. Qué bueno, gracias. Dos, una cortita que es, mencionaste eso del muelle ese donde ese árbol, que el lugar que quisiste usar originalmente era Mostrador Santa Teresita. No, ese también fuimos a scoutearlo, también era caro. Complicado, ¿no? Era caro ese. No, era uno que se llama Puerto Norte, o sea, la guardería de barcos y el restaurante no me acuerdo cómo se sí, llama. sí, frente al aeroparque. Sí, ese. Pero la pasarela que se ve en esa escena es la misma que la del árbol. La pasarela es la de Olivos, sí, Claro, la sí, que sí. tiene el árbol, claro. Pero la mechamos con un lugar que está al sur de la ciudad. Ok. Y la pregunta real era, la peli entiendo que transcurre hace, no sé, 2 o 3 años, no mucho. Sí. Es medio actual, tiene celulares. Como... Sí. Pero se siente como que transcurre en otra época. Por cómo transita ella la ciudad, mucho caminar, mucho que usa el celular como circunstancialmente. Y además está el detalle de que en 2 o 3 momentos le dan indicaciones de colectivos en vez de mirar el celular. Eso, no sé, es intencional, o era más una excusa para que conozca al hijo, para que el padre la cuide. Es una pregunta que siento que me acompaña en la vida, digamos. Pero porque, no sé, siento que no fue algo tan especulativo, sino que fue un poco algo que me salió en la escritura misma. De un profesor de guión que tuve hace mucho decía, uno no tiene por qué ser autobiográfico cuando escribe porque a uno le sale solo lo autobiográfico. Y obviamente hay mucho de mi propia adolescencia que está un poco filtrada acá. De esa manera de circular por la ciudad con tanta impunidad, ¿no? Y de manera tan precaria, con poca plata, sin batería, sin plata como tampoco para el colectivo, diciendo ni idea dónde voy a dormir esta noche, me las arreglaré. Que, hablando sobre todo con Sofi, entiendo que no es tanto la experiencia de los jóvenes hoy en día, que son un poco más controlados por sus padres, pero a mí me gustaba que este personaje estuviera un poco más curtido, ¿no? Y algo de... Aparte las cosas que el padre no te da cuenta. Y que el padre está un poco tratando de también estar en otra. Sí. Pero me gustaba esto de una piba que viene con urbano, pero las amigas son de capital y se tiene que mover mucho, que bueno, no le queda otra que curtirse. Pero sí, me han dicho muchas veces que esto de que parece más anacrónica en algunas cosas. De hecho, Mariano Llenás, el director, me decía, Ingrid, parece una película de los 80. Bueno, no sé, me salió así, no es que para propósito. Sí. Claro. La campera, que es una campera que usé mucho yo en mi vida, es mía. Si sacás el es celular, independiente, ¿no? pasa completamente. Sí. No fue tan a propósito, pero bueno, uno le sale lo que le sale. Quería preguntar, o sea, vos hablaste mucho en Pampero, ¿qué te llevaste de esas experiencias para hacer esto? O sea, entiendo que este fue un rodaje mucho más clásico. No, para nada, te digo, ¿eh? No, me llevé mucho y fue un rodaje en algunas cosas muy parecido a los del Pampero, porque, bueno, los que no conocen el Pampero es una compañía productora que casi inventó una manera de hacer cine de forma alternativa en Argentina, por fuera del sistema, con estructuras más cooperativas, pero también, digo, con rodajes mucho más deformes. Y digo, esta película se filmó con un presupuesto ínfimo a lo largo de 6 etapas, que ya va en contra de la manera tradicional. Digo, como un rodaje tradicional se filma todo de corrido. Bueno, 2 meses enteros filmando y toda la gente con un sueldo y filmás. El cine independiente no puede hacer eso porque no tiene toda la plata de una. Entonces nosotros íbamos filmando a medida que podíamos, conseguíamos turno con la cámara de la facultad en la que estudiábamos, que la gente podía, que Sofi tenía vacaciones de invierno o que Sofi no tenía no sé qué, y a veces Sofi estudiando matemática ahí con la gaffer que la ayudaba en pleno rodaje. Por suerte los padres Sofi son lo más. Y digo, ya haber filmado en 6 etapas es algo
extraño para un cine más tradicional. Eso yo lo aprendí mucho del Pampero, de cómo eso puede ser muy bueno para una película. De hecho, para mí, yo estoy agradecida de que la película haya tenido esas limitaciones presupuestarias, porque en el Pampero, que yo trabajé casi 10 años, una cosa que me pareció muy linda y que aprendí es como una película está lista cuando está lista, no para un deadline de hay que entregársela a alguien, sino cuando la película funciona. Entonces, terminó el rodaje y en el montaje descubrimos que las cosas no funcionan, vamos a volver a filmar. Mientras seguimos filmando, seguimos editando. Hay que escribir otra escena, vamos y lo subimos, ¿no? Y acá filmamos una primera etapa, íbamos con el montajista a editarla. Yo decía, esto no lo estoy dirigiendo tan bien, esto otro sí, bueno, voy a trabajar mejor esto. Siguiente etapa. Bueno, acá tengo que seguir probando con estos lentes, con estos planos. Y así para cada etapa iba llegando un poco más afilada, pero también todo el equipo, ¿no? Como la última etapa, que fue la del restaurante, que fue la más difícil también, ya estábamos como mucho más afilados. Entonces sí, no sé, siento que el Pampero fue esencial para poder entender cómo se tenía que hacer esta película. ¿Es algo que te hayas guardado, que no hayas podido hacer y querías hacer con esta película? ¿En el rodaje, decís? Sí. Sí, no tantas cosas, pero un par sí. De hecho, es una película que tiene mucho más despliegue que lo que el presupuesto podría haber admitido, ¿no? Tiene 1000 locaciones, 1000 personajes. Y uno de mis socios, uno de mis productores, me dijo, bueno, hay que elegir las batallas porque realmente había muchas cosas que eran imposibles. Entre ellas, bueno, esta no era tanto por cara, sino porque fue impracticable. Yo tenía la idea de que, ¿vieron cuando ella le hace el monólogo a Pablo, el militar, y le dice, bueno, por ahí puedo conseguir la partitura, como que ella la tira al tacho, y mi idea era como que iban a buscar al tacho del planetario la partitura, y justo cuando estaban llegando aparecía el camión de basura y levantaba el tacho y ellos miraban. Me encantaba esa escena, quería filmar porque me parece re lindo la cosa. Y fuimos a hablar con lo de los camiones de basura y nos dijeron, nos preguntamos, ¿y cuándo pasan por esa calle? ¿A qué hora? Ni idea. ¿Cómo? Bueno, pero díganos. No, es que es random. ¿Cómo? Sí, si quieren nos esperan y bueno, en algún momento pasaremos, pero no podemos esperarlo desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Bueno, es lo que hay. Bueno, no podemos tener equipo ahí con la cámara y los actores, una niña de 12 años ahí esperando. Entonces, bueno, esa escena la tuve que volar. Y así un par de cosas más, pero no fueron tantas. Una pregunta, la escena, la de las lucecitas, sí, que se prenden todas, ¿cómo hiciste? Es una muy buena pregunta. ¿Se puede saber? Capaz Sí, se puede saber. Esa escena fue mitad analógica, digamos, mitad no. Es decir, esa escena se filmó en la terraza de la casa de mis padres en 3 de febrero, que vieron que tiene vista mucho del conurbano, los monoblogs son los de Fuerte Apache, qué sé yo, y había muchas casas alrededor que eran de vecinos que conocíamos, y mi mamá fue ahí a laburar a los vecinos, bueno, la película, mi hija, ya las conocíamos. Entonces mi mamá iba y con un handy le decíamos a la vecina, prende, apaga. Una fue la gaffer con una luz a llevar a la casa de otra vecina y así, y otras que eran inviables, como lejanas, que son hechas virtualmente no sé cómo se dice, digitalmente. Sí. La peli tiene algo muy copado que es como es una mezcla de como muy Cosmic Space, que acá no es tan popular, tan hecho quizás, y la tiene como esa cosa de un misterio que resolver, que está buenísimo, que también me hizo acordar mucho a Terminado, con historias superlineales, y no sé, había pero como eso te fue saliendo mientras escribías el guión natural, o fue algo que te fuiste encontrando, ya lo tenías pensado de antes. No, siempre estuvo un poco ese origen de mezclar Camino of Age con Fantástico, que también viene de los cortos que hice antes, como ya venía explorando un poco ese interés en filmar la juventud y sobre todo en algo de lo fantástico vinculado con el cuerpo. Mi corto anterior, que se llama El Chico Eléctrico, es un poco más fantástico, digamos, es como que
es un chico que tiene el poder de dar electricidad con su cuerpo y que en un verano en la ciudad en la que hay cortes programados se lo va y ofrece el laburito de dar electricidad. Y es algo que en la película no se pregunta, ¿no? A diferencia de esta que es como, ¿será real o no será real? Dice, como es un corto, es como, bueno, es el chico eléctrico, le pago 500 pesos y viene y me electricidad un ratito para que pueda laburar, ¿no? Entonces es algo que ya venía trabajando. O sea, esto es una boludez la pregunta porque sos un artista, entonces hay algo que como que venís así, o sea, tu vida te lleva a decir, bueno, yo quiero que sea algo para la realidad, con algo sobrenatural o algo que me lleve a un terreno más fantasioso, pero me cuesta creer que no sea una búsqueda porque es como medio un oasis en una marea de mucha solemnidad, de películas buenas, pero que siempre necesitan transcurrir en el terreno de lo real y nada más que lo real. Y tu película es, o sea, como que se vuela tanto y encima tiene la desfachatez de terminar como diciendo, no, igual era una joda y después no, era de verdad. O sea, ¿cuándo empezaste a pensar las cosas de esa manera? ¿En qué momento dijiste yo quiero escribir algo así? O me nace contar una historia que salga de la realidad, o en algún momento contemplaste, che, todos escriben cosas muy realistas, yo quiero ir por otro lado. O sea, no fue algo estratégico o especulativo, sino que, de nuevo, un poco lo que decía Mariano Ginás, es una película de los 80 y no hace lo que le sale. Siento que tiene que ver como con las influencias que uno tuvo en la vida y los intereses a mí siempre me interesó mucho la literatura fantástica argentina y para mí hay algo muy interesante ahí que es como en el fantástico, ¿no? Borges de Casares, Antonio Campo trabajan con una geografía concreta y real, bueno, tal esquina en la ciudad de Buenos Aires y hay un pequeño elemento corrido, ¿no? Un pequeño elemento mágico, sobrenatural que convive con ese universo más realista, a diferencia de, no sé, Alicia en el País de las Maravillas, donde todo el orden es maravilloso, ¿no? Eso siempre me interesó mucho. ¿En el cine? Y en el cine, acá, bueno, soy profesor del cine y voy a traicionar a mí misma y voy a hablar de una serie, perdón, me disculpa, pero cuando era chica era muy fanática de una serie que vio muy poca gente, que después se volvió un poco de culto, que seguro se las mencioné en la entrevista que me hicieron hace unos años. Sí. Que, mirá, ¿se acuerdan? Se llama Las Aventuras de Piti Pit, que es una serie muy extraña, muy rara dentro del mundo de la televisión, ¿no? Porque trabaja con un universo casi surrealista, ¿no? Unos hermanos que viven en un barrio suburbano en los Estados Unidos, pero que tienen aventuras que están levemente corridas. Hay un hombre en el barrio que es el hombre más fuerte del mundo. Hay un compañero que probablemente sea extraterrestre. Pero nada, ninguno de esos elementos hace que todo el universo sea mágico o sea extraño, sino que son como pequeñas rarezas que habitan lo cotidiano, ¿no? Y no deja de haber problemas humanos que son lo más importante dentro de lo corrido, de lo raro. Entonces, bueno, lo raro dentro del realismo fue lo que siempre me interesó. Bueno, para cerrar, te voy a preguntar, si fuese el país para una doble función para Y para mí, la referencia siempre, aunque no tiene nada mágico, es el Porcino Golpe. Esa para mí es la otra referencia. A la que sí le he robado mucho, bueno, un chico en la ciudad, más rebelde, ¿no? Una familia más complicada, pero es una película muy cercana. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, espero que... Bueno, quédense a Paper por lo que puedan, está re bueno.